llegamos a poder decir que en mi caso necesito correas tipo C, que el diámetro de la polea pequeña es 203, diámetro exterior, y que mi polea, su diámetro primitivo es 191.6. En su caso, pues les dio tipo B. Y diámetro exterior, ¿cuánto fue? 127, ¿no? 118.6 milímetros. El primitivo 118.6. Hasta ahí, todos llevan igual. En lo que sigue, va a haber unas pequeñas diferencias, porque unos van a trabajar con relación de velocidades de 4 y los otros van a trabajar con relación de 375. Eso ya va a introducir algunos cambios en el diseño de lo que sigue. Bueno, entonces vamos a lo que sigue. Primero hacer el dibujito del diseño conceptual de la transmisión. Cómo va a quedar montada. Así. Decíamos que en nuestro caso, nuestra máquina quiere bajar la velocidad respecto a la del motor. Y que para esos casos, la polea pequeña, la que ya determinamos, está en el eje del motor. Entonces, esa es la polea motriz o polea conductora. La pequeña, en este caso, está aquí. La otra es la polea conducida. Así se llaman, conductora conducida o motriz conducida. Ponemos cómo están girando y aquí me escriben los datos. ¿Cuánto es la velocidad del motor? Y ahora miramos cuánto nos da en la máquina. En la máquina no, en la conducida. Entonces, para mi caso, esta es 900 revoluciones por minuto. Para ustedes, ¿cuánto es? No me acuerdo. 1800. 1800. Ah, sí. Les colocan ahí 1800. Entonces vamos a determinar este diámetro y esta velocidad. Para eso trabajamos con la relación de velocidades. Esa relación de velocidades tiene dos enfoques. Uno, como su nombre lo dice, relación de velocidades. Entonces, el enfoque de las velocidades, velocidad de la motriz sobre la velocidad de la conducida. Siempre es así, motriz sobre conducida. Ese es un enfoque. El otro enfoque es relación de diámetros. Diámetro de la polea conducida, que en este caso es la polea grande, sobre el diámetro de la polea conductora, que en este caso es la pequeña. Y estos son diámetros primitivos, por eso la P. De mayúscula la grande, de minúscula la pequeña. En general es conducida sobre conductora. Aquí es conductora sobre conducida. Bueno, entonces, primer enfoque, relación de velocidades. Yo sé que la I mía es 3. Esos parámetros fueron los que se determinaron al comienzo. En la
en el diseño conceptual. Aquí debe ir, en algún lado aquí. En mi caso, es ahí, es 3. Bueno, usted pone ahí la suya. Los de 375, eso, 375. La otra es ¿cuál? 3, creo. Sí. Hay unos con 3 y otros con 375. Cada uno pone la que dijimos ayer. Entonces, tengo que la I vale 3. Y que es velocidad del motor o velocidad de la motriz, esta, sobre velocidad de la conducida, esta. Y eso vale 3. Con eso despejo velocidad de la conducida, la de aquí. 300 revoluciones por minuto, en mi caso. En su caso, usted coloca sus datos. Entonces aquí me da 300. Bueno, para ustedes, el que tiene I de 3, ¿cuánto le dio? 600. 600. El otro, el de I de 375, 480. 280. 480. 280. Sí, que algo así. A ver, Ah, el diámetro, profe. oye, a mí no me da lo mismo. ¿Cuánto les dio a ustedes? 480 me da. Ese, 480. Los que tienen I de 375 les debe dar 480. Bueno, ahí vamos. Luego, el otro enfoque, el de diámetros, para poder calcular este diámetro, el diámetro primitivo de la polea grande. Entonces, la I es diámetro de la conducida, el de aquí, sobre diámetro de la conductora o motriz, esta. Eso también es I. Y este diámetro primitivo, ya lo conoce. En mi caso, para correa C, 191.6. Entonces, con eso hallo el diámetro de la polea grande, el diámetro primitivo. Diámetro primitivo, despejado de aquí, 3 por 191.6, 574.8. El diámetro exterior es S más 2J, que en mi caso el J es 5,7. Lo sumo y da 586.2 milímetros. Entonces ya tengo todos los datos aquí. Eso ustedes lo van llenando. Sus datos. Este es 127. Y este, lo que acabamos de dar. Aquí el diámetro primitivo lo puedo redondear. $586.2.
Entonces tengo todos mis datos de la transmisión. Esto es diámetro. El que puse fue el exterior. Aquí para los cálculos es con el primitivo, ¿no? Primitivo. Aquí esto es un diagrama para cálculos, los cálculos que estoy haciendo, ¿no? Y esos cálculos fueron con el diámetro primitivo. Por eso aquí tengo diámetro primitivo. 574.8. Y este 118.6. Bueno, ahora sí. Usted hace sus datos y me llena esto. Y en los cálculos, en las memorias de cálculos, coloca cuánto le dio el diámetro exterior. 3 minuticos para hacer eso y seguimos. El dibujito con sus datos. Bueno, ya aquí les va a dar diferente a cada grupito, el que tiene I de 3 y el que tiene I de 3,75. Porque los diámetros van a influir en lo que sigue. Entonces, yo voy mostrando cómo es el mío y usted lo va adaptando a sus datos. Y entonces, Profe, lo que pasa es que me perdí en el paso de arriba. O sea, en el paso de arriba yo tengo I de 3, profe. En ese caso me dio 600, ¿sí? En este me daría 600, ¿sí, profe? ¿cuál? Y yo tengo I de 3, profe. Y pues en la relación de velocidades en NS me daría igual a 600, ¿sí? Pero abajo no sé, profe, el diámetro primitivo se reemplazaría, o sea, quedaría 6.0, profe. No, el diámetro primitivo es el que halló antes, ayer. Este, Sí, señor. ¿sí? Ese me dio 118,6, profe. 118.6. Ese es Sí, este. señor. Lo deja así. Sí, señor. 118.6, sí. Los primitivos lo que dé. Los primitivos lo que dé, 118.6. Aquí también lo que dé. Profe, es para sacar ese valor que tengo la duda. Eso se multiplicaría. eh, Este valor, sí, señor. ese valor salió de la relación de velocidades, que la conoce. Me dice que es 3. Es ahí
Le dije, tiene dos enfoques. El enfoque de velocidad, que sirvió para sacar este 600. El enfoque de diámetros, que me sirve para sacar este diámetro. Entonces, ese 3 también es diámetro de la conducida. La conducida es esta, sobre diámetro primitivo de la conductora, que es esta. Para mi caso, 191.6. Para su caso, 118.6. Y despeja. Y le da este. Debe darle 300 y pico, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. 64,8. 355.8. Ese es lo que dé. Listo. Y calcula también el diámetro exterior. A este primitivo de aquí le suma 2J. Y mira cuánto le da. Por ahora dejemos lo que dé. Ya cuando vayamos a hacer plano miramos si redondeamos la cifra o no. Por ahora, para los cálculos, sigamos con esto. 586.2 en mi caso. Ustedes miran en su caso qué le da. Bueno, falta completar esto aquí. Porque me falta la distancia entre centros. Entonces, el catálogo dice, a ver, voy a mirar el catálogo. Sí, aquí está calculando todo lo que hicimos. Ahora le dice, calcule la distancia entre centros. Una aclaración, aquí no lo escribieron, pero debió escribirse. El catálogo viene así, pero no me gusta así. Esto quiere decir C mínimo. Ese C es C mínimo. Este también es C mínimo. Bueno, para calcular dos mínimos, el C mínimo, hay estas dos ecuaciones. C mínimo, diámetro primitivo, polea pequeña, diámetro primitivo, polea grande sobre 2, más diámetro primitivo, polea pequeña. La otra fórmula, C mínimo, diámetro primitivo, polea grande. Tengo que calcularlos ambos. Entonces, hagan esta operación. Ya conocen los diámetros primitivos. Calculen C mínimo por esta ecuación y por esta ecuación. Por ambos. Para mi caso, esto. Por la primera ecuación, esto y da 574.8. Por la segunda ecuación, esta, y a mí me da igual. No le va a dar igual a todos. En mi caso, me dio igual. Háganlo ustedes con sus datos y me dicen cuánto da para poder seguir. Entonces, 2 minuticos para eso.
¿Listos? A ver, los que tienen 375 de I, ¿cuánto les dio según esta ecuación? 400.275. Profe, sí, eso le iban a preguntar. No da igual con el diámetro. Vamos a aclarar ahí. Vamos a aclarar unas cosas. ¿Con esta cuánto? ¿400 qué? 400.275. 400, ¿así? Sí, señor, punto Punto. 275. Bueno. Bueno, y con esto, pues el diámetro primitivo, ¿cuánto fue? Con este 444,75. Bueno, entonces, no tiene por qué dar lo mismo. A mí me dio lo mismo. Eso es una coincidencia matemática. No siempre es lo mismo. Yo no puedo decir que esto y esto sea una identidad matemática. Decir que esto es igual a dp mayúscula, a este. Eso no es cierto. Eso no es una identidad. Aquí es una coincidencia matemática, en mi caso. Los que tienen 3, ¿cuánto les dio? Yo igual en ambos, profe. Yo igual en ambos. Yo también tengo 3. Eso es una coincidencia matemática para cuando la I es 3. Pero es una coincidencia. Lo normal es que sea distinto, como en este caso. Entonces, la norma me está diciendo, mire, calcula esta distancia entre centros. Eso es lo mínimo que debe poner. Esta ecuación le dice mínimo 400. Esta le dice, no señor, yo no me aguanto eso. Mínimo 444. ¿Cuál gana? ¿Con cuál nos quedamos? Con el menor. Con este. Pero cuando este señor vea esto, me va a decir, oiga, pero no le dije que menos de esto no. Entonces, este no queda satisfecho, ¿cierto? Si pongo este, Toca la más grande, profe. la más grande. Si pongo esta, este señor queda contento. Y este también. Porque este me dice, ah, no, para mí, mientras no sea por debajo de esto, de 400, yo estoy tranquilo. Bueno, esto no está por debajo. Entonces no quedamos con este. 445, estos milímetros, ahí podemos redondear. Y yo me quedo con este, 575. O si quiere seguir con cálculos exactos, pues coloque lo que le digo. Bueno, en mi caso, como era 3, da igual por ambos lados. Entonces la C mínimo es esto. Eso me va a servir para calcular la longitud de la correa. Esto. Esto es un problema de geometría interesante. Tengo los diámetros. Tengo la distancia entre centros. ¿Cuánto es esto? Es un problema de geometría. Hasta elegante ese problema. Eso es lo que tenemos que hacer. Resolver ese problema de geometría y calcular esta longitud. Bueno, aquí no tengo que agregar con el problema de geometría porque ya lo resolvieron y me sacaron esta fórmula. Longitud de la correa, 1,57 dp más dp. Este es 1,57 es pi medios. De un poquito más de pi medios aquí y un poquito menos de pi medios en la pequeña.
entre los dos primerios para sacar la media circunferencia de aquí, bueno, menos de media, pero aquí la más de media. Eso es esta parte. Más 12, esta longitud y aproximadamente esta longitud. Y más esto, que es un factor que corrige ahí lo que falta. Esta ecuación es si me pongo y resuelvo ese problema de geometría. Allá en la L me va a dar eso. Diámetros primitivos y C, la C que acabé de calcular. Entonces, meto eso en la ecuación y calculo la longitud de mi correa. En mi caso, 2.418 milímetros. En su caso, toca hacerlo para poder seguir. Porque ahora sí que viene ir a la tabla del catálogo de correas y escoger la correa precisa. Entonces, cada uno con sus datos va a calcular la longitud de la correa. Profe, qué pena, ese 1,57 es constante ya, ¿cierto? ¿Me repite del Sí, por sí. qué fue? Sí, esto viene de pi medios, ¿no? Ah, ok. Sí, señor. Aquí de pi medios y pi medios de la mitad de las circunferencias. Eso es constante. O sea, la fórmula va como va hasta aquí. Este 2 también constante y este 4.
Bueno, ¿listos? Es importante que todos lo hagamos para lo que sigue, ¿no? Cada cosa que calculamos la vamos a utilizar inmediatamente. Entonces debemos ir a la par en los cálculos. ¿Alguien no ha terminado? Cuénteme, Sebastián. Profe, una pregunta. El sistema, bueno, hablando de estática, estaría en equilibrio, ¿cierto? Para poder hacer todos estos cálculos. Sí, estas transmisiones se mueven a velocidad uniforme, velocidad constante. Entonces eso es estática. Una vez el motor alcanza su velocidad de régimen, las 1800 revoluciones por minuto, ya ahí en adelante todas las velocidades lineales en la correa y etcétera, se vuelven constantes. Entonces es un problema de estática. O sea, está en equilibrio. Bueno, alguien de relación de velocidad de 3. ¿Cuánto le dio la longitud de la correa? 1495,94. Ajá. De 375. 1833.75. Sí, debe darle más larga. ¿El resto de acuerdo o no? Sí, señor, de acuerdo. Bueno, entonces seguimos. Eso tiene que quedar bien, si no lo que sigue va a quedar mal. Lo siguiente es escoger la correa. Resulta que el fabricante no puede venderme todo lo que a mí se me ocurra. Seguramente yo le digo, véndame una correa C de 2418 milímetros de longitud y él no la produzca. Él produce por rangos. Entonces, con este dato, tenemos que ir a la tabla de selección que el catálogo me ofrece. Ya tengo ese dato. Me vengo para acá, a esta tabla. En mi caso, es correa tipo C. Y me da de longitud 2418 milímetros, 241.8 centímetros, porque el catálogo trabaja en centímetros, 241.8. Vengo a ver qué es lo que me ofrece el fabricante. C de 2, aquí está la longitud en centímetros, aquí está en pulgadas. Entonces, mi longitud es 241.8. Aquí encuentro una de 251.2 y la otra de 235.9. La mía, 241.8, está aquí en la mitad, pues en el intermedio. Pero el fabricante no la fabrica. Él fabrica estas series. Entonces tengo que adaptarme a lo que él me vende. Él me dice, mire, le vendo una de 2359 milímetros o una de 2512. ¿Cuál quiere? ¿Cuál pondríamos? La pequeña se llama C90. La otra se llama C96. Así la llama el fabricante. Y me dice, ¿cuál le vendo? La C96. ¿Cuál le compro? ¿C90 o ¿La más C90? larga?
96 para que no choquen las... 96. Porque esa longitud fue calculada con C mínimo. Esto. El C mínimo según la norma es este. Menos de eso no. Si pongo una correa más corta, es obvio que la C se me disminuye y ya me va a quedar por debajo de la mínima. Entonces no me sirve. Como sea, tengo que aproximar hacia arriba, en este caso. Entonces le digo que me venda la C96. Esa. Pero claro, la distancia entre centros me va a cambiar. Entonces vamos a ver ahorita cómo corregimos. Pero antes de mirar cómo corregimos la C, entonces díganme ustedes cuál es su correa. La B60. B60. ¿Cuánto fue la longitud en ese caso? Esto es lo de 3, ¿no? Sí, Y de señor. 3. Eran 495 milímetros y a centímetros son 149.59. O sea, está por aquí. Entonces, aproxima para arriba, B60. Bien. La otra, B75. B75. ¿cuánto es esa longitud? 1833.75. Así. Si está bien, quedó por aquí. Aproximo hacia arriba, entonces tiene que poner correa B75. Eso es. Entonces, hay unos con B75, hay otros con B60. En mi caso, C96. Listo, ahí vamos. Seguimos. Como nos sale una correa más larga de la calculada, entonces tenemos que corregir C. Ya no va a ser el mínimo, va a quedar un poquito más de mínimo. Mejor. Entonces, nos devolvemos en la ecuación. Ya escogí la correa. Ahora lo que conozco es la longitud. 2512. Y no conozco C. Entonces, de esta ecuación, le sale una ecuación de segundo grado. Va a calcular su C real. A mí me quedó de 62.5 centímetros, 625 milímetros. Antes tenía 575. Cambia, ¿no? Me cambió de 575, aquí redondeado, a 625. Bueno, entonces hay que hacer eso para poder seguir. Reemplazan aquí, en la ecuación anterior, la L la conocen, lo que les dio la correa que escogieron, ¿no? Este 2512 es de la C96. C96, 2512. Esa longitud la reemplazan en la ecuación y se devuelven a hallar C, a resolver esa ecuación de segundo grado. Va a dar dos valores, una lógica y otra ilógica. Entonces ahí sale la que es. Listo, hagamos eso.
¿Cómo vamos? ¿Ya tenemos C? Les debe dar mayor que el que tenían, pero no lejísimos, ¿no? Yo tenía 205, no, 575 milímetros. Y el definitivo es 625. Si era 1000, 2000, pues eso está mal, ¿no? Sí, debe dar mayor, pero no exagerado tampoco, ¿no? Aquí me dio 50 milímetros más. Pero ya si me da una diferencia de 1000, es que eso quedó mal calculado, ¿no? O si me da menos, de entrada sé que eso está mal. Bueno, ¿alguien la tiene? Pues, profe, a mí la que hallé me da 391,13 y la que tenía era de 355. Ajá. Sí. ¿Eso es para los de 3? Sí, sí. Listo. ¿Y en 375? ¿Nadie lo ha terminado? Bueno, seguimos, luego lo ajustan. Ese dato no me va a influir en lo que sigue, entonces vamos a seguir. Profe, pues no sé si me quedó mal, yo creo que sí. 26.25. ¿Y cuánto tenía? Tenía del anterior 444,75. No puede dar menos que lo que tenía. Como pusimos una correa más larga, entonces lo que calculemos ahí tiene que dar más grande que lo que tenía antes. Entonces, ahí uno sabe que está mal. Hay que revisar esos cálculos. Bueno,
Luego corrigen. Ese por ahora para lo que sigue no me influye. Listo. Ya tengo que, en mi caso, voy a utilizar correas C96. Eso fue lo que hallé. Ahora tengo que mirar cuántas necesito para que sea capaz de transmitir la potencia de proyecto que voy a transmitir. Bueno, entonces el número de correas, la norma me da esta formulita, es la potencia de proyecto sobre algo que llaman potencia nominal corregida. Esta la tenemos ya. Potencia de proyecto fue lo primero que se hizo. Calcular la potencia del proyecto. Vamos a mirar qué es la potencia nominal corregida. Esa significa la capacidad de transmisión de una sola correa en estas condiciones. En las condiciones mías, de mi problema. Esa potencia nominal corregida me dice, una correa es capaz de transmitir tanta potencia en estas condiciones, en las condiciones de su problema. Entonces, por decir algo, potencia de proyecto 20 caballos. Y calculo la potencia nominal corregida y me dice 4 caballos. Esos 4 caballos serían lo que es capaz una correa. Como tengo que transmitir 20 caballos, pues necesito 5 correas. 5 por 4, 20, ¿no? Es eso. Tengo que calcular la capacidad de potencia de una sola correa en mis condiciones. Ahora, ¿por qué se llama potencia nominal corregida? Porque antes de hallar esta, la potencia nominal corregida, va a hallar otra que se llama potencia nominal. Así, solita. Potencia nominal. Esta la calcula el fabricante. Esta la calculo yo para mis condiciones. La potencia nominal, capacidad de una correa a condiciones del fabricante. Potencia nominal corregida, capacidad de una correa, pero a mis condiciones de funcionamiento. Entonces tenemos que mirar cuánto vale esta, cómo se calcula y cómo hizo el fabricante para calcularla. Bueno, para calcularla, el fabricante monta un ensayo con una transmisión así. Si es una para transmisión correa en C, monta un ensayo con diámetros de 224 milímetros y utiliza la correa C144 para correas tipo C. ¿De dónde sale este 224? Sale de aquí. Cuando escogimos el diámetro de la polea, por acá donde está eso, las tablitas, esta tabla, el fabricante me dijo, mire, si tiene problemas de espacio, me le aguanto a su correa C hasta aquí. Menos de ese diámetro no me ponga. Porque entonces le quito la garantía a las correas. No le respondo por la duración de las correas.
Si puede, coloque si no tiene problemas de espacio, el valor normal, el valor recomendado. Nosotros nos fuimos por aquí porque el problema tiene unas limitaciones de espacio aparentemente muy severas, ¿no? Es un pedacito chiquito donde tiene que caber no solo la transmisión por correas, sino todo lo que vamos a diseñar. Entonces, de entrada me voy con lo más pequeño. Diseño la transmisión más pequeña posible. Por eso me fui por acá. Pero en el ensayo, el espacio es libre. Entonces, por eso el fabricante, para correas tipo C, monta un ensayo con el montaje que vimos ahorita, con este diámetro. Para correas tipo B, lo monta con este diámetro. Y así sucesivamente. Entonces, de ahí salió este dato. Entonces, monta el ensayo con 224. Y esta sí, arbitrariamente, monta el ensayo con una correa C144, en el caso de las correas tipo C. Ahorita miramos para las otras correas, con cuál correa monta el ensayo. Y con eso, ensaya y calcula la capacidad de una correa en estas condiciones. Y eso es lo que llama potencia nominal. Algunos fabricantes sacan unas tablas para la potencia nominal, dependiendo de los diámetros, la longitud de la correa, etc. Otros fabricantes, como este, que sacaron fue una ecuación, esta ecuación. Y me dice, mire, esta potencia se calcula con esta ecuación. Cuando está en unidades métricas, en milímetros, las poleas y los datos. Y esta ecuación le da la potencia en caballos. Si está trabajando los diámetros en pulgadas, distancias en pulgadas, entonces le dice, a ver, aquí más bien, en el catálogo que ustedes tienen. Aquí. Esta ecuación para lo métrico y esta ecuación para pulgadas. Si las longitudes y los diámetros de las poleas y todo eso está en pulgadas, trabajo con esta. Si está en milímetros, trabajo con esta. Mejor dicho, sistema métrico, sistema inglés, pero la potencia de todos modos, tanto en métrico como en inglés, con la ecuación ya tiene factores de conversión, me va a dar en HP, en caballos, que es del sistema inglés. Esta ecuación es general para todas las correas, para A, B, C y D y E. Aquí hay unos factores A, C y E. Estos mismos. Esos factores dependen del tipo de correa. Si es A, si es B, si es C, etc. Estas dos ecuaciones son universales para todas las correas de maquinaria industrial. A, B, C, D y E. Para todas. Pero mi correa es C. Entonces tengo que sacar esta ecuación para la correa tipo C. ¿Qué hago? Voy a la tabla y miro para correa tipo C cuánto es A, C y E y los meto en esta ecuación. Si estoy trabajando diámetros en milímetros o en esta.
Si estoy trabajando diámetros en pulgadas, en nuestro caso estamos trabajando en milímetros, entonces con esta busco A, C y E y los meto aquí. Eso está por acá en la tabla. Aquí está. A, C y E, A, C y E, A, C y E. Correas tipo B, correas tipo C, correas tipo D. Entonces, para correas tipo C, que es la mía, tomo estos valores y los reemplazo aquí en la ecuación, que es general. Cuando ya meto los valores de A, C y E para correa tipo C, pues lo que tengo es potencia nominal para correas tipo C. En el caso de ustedes tienen que buscar los valores para correa tipo B. Tipo B, estos. Esos valores los van a meter aquí. Y hallarán potencia nominal para correas tipo B. Bueno, en mi caso entonces tomé estos valores, estos que son los de C, A 8.792, C.38819 y E 00416. Y los reemplazamos acá. Con eso obtuve esta ecuación. Aquí están los valores que voy a meter aquí. Y ya con esos valores metidos ahí, entonces la potencia nominal para correa tipo C es esta ecuación. Y entonces busco estos parámetros y los reemplazo. Y con eso obtengo la potencia nominal para esto, para ese montaje, con correa C144. Bueno, en el caso de ustedes, les dio tipo B. El catálogo puso como ejemplo, para mirar cómo desarrollar una ecuación para una correa particular, puso como ejemplo la B. O sea, esto que yo acabo de hacer para C, el catálogo le dice, mire, esto se hace así, vamos a suponer que es B. Saque estos valores y reemplácelos. De buenas, porque el catálogo ya les hizo eso. Y halló esta ecuación. Potencia nominal para transmisiones con correa B. Medidas métricas, medidas inglesas. Entonces ya ese trabajito que yo acabé de hacer para mi correa, ya el catálogo lo hizo para correa tipo B. Pero cuando se les presente una correa tipo A, pues tiene que hacerlo. Ir a la tabla, buscar los factores, reemplazar y hallar la ecuación para potencia nominal tipo A. Y así para todas. Bueno, en este caso ya tendríamos dos, ¿no? El catálogo hizo la de B y yo hice la de C. Entonces vamos a interpretar ahora esa ecuación para meterle valores. Esta, la mía. Entonces dice, bueno, primero, va a tener que corregir, hacer una corrección del diámetro. Porque aquí trabajaron con el diámetro recomendado. Pero en su transmisión puede tener otro diámetro. En nuestro caso tenemos el diámetro mínimo, uno más pequeño. Entonces, por eso la fórmula trae los datos de diámetro aquí. ¿No?
para que pongamos el diámetro que es, el diámetro nuestro. Además le va a decir, mire, no es lo mismo esto con este diámetro que con el otro diámetro que fue 203. Resulta que si la polea es de 203, la correa sufre más. ¿Por qué? Porque el doblez es más agudo. Cuando pasa por la correa, por la polea, tiene que doblarse. Entre más pequeño sea el diámetro, más tiene que doblarse. Entonces la correa sufre más. Entonces aquí le dice, ponga su diámetro y ponga un factor que va a tener que tiene que ver con si el diámetro es más agudo o no, más pequeño o no. Entonces, factor de diámetro. Tengo que buscar cuánto vale eso. Y aquí reemplazo mi diámetro. Pero dice, oiga, aquí en la ecuación, está bien, allá en lo que llevamos el diámetro es 203 milímetros. No lo ponga aquí como 203 milímetros. Aquí la norma le aclara. Esto ya tiene unos factores de corrección y ese diámetro colóquelo ahí en centímetros. Cuando lo ponga aquí en la ecuación. Ahora, ¿cómo hallo el factor de corrección, el caso D? Pues más abajo el fabricante en el catálogo hay unas tablas. Entonces vamos a mirar de una vez. Me encuentro con estas tablas. Aquí dice factor de ángulo, factor de longitud de la correa, factor de diámetro pequeño. Entonces le dice, mire, ponga diámetro de la polea grande, divídalo por diámetro de la polea pequeña, saque cuánto le da eso y entre aquí a la tabla. Busque ese valor y venga a la derecha y saque caso D. En nuestro caso, cuando la velocidad va a bajar, o sea, arranqué con 1800, yo con 900 y termino en 300. Ustedes arrancaron en 1800 y terminaron unos en 300, en 600, otros en 480. La velocidad bajó. Entonces, cuando la velocidad baja, esto es lo mismo que I. Diámetro grande sobre diámetro pequeño es I. Para cuando la velocidad está bajando. Y en ese caso, la relación de velocidades es mayor que 1. En nuestro caso es 3. Entonces, esta operación da 3. A los otros le da 3,75. Cuando la velocidad aumenta, o sea que la grande está en el motor y la pequeña está en la máquina, entonces la I es menos que 1. Y este valor sería 1 sobre I. En otras palabras, si la I es menos que 1, busque 1 sobre I. Halle ese valor y venga a la tabla. Si su I es mayor que 1, como en nuestro caso que es 3, entonces entre aquí con I. Para menores, entre con 1 sobre I. Y listo. Entonces, en mi caso, la I es 3. Voy bajando aquí. Aquí tengo más de 2,95 prácticamente.
2.949. Pues en mi caso la I es 13 más de esto. Entonces el caso D es 1.14. No, que la I me dio 2. Entonces busque aquí. Oiga, 2. Está aquí entre 1.8 y 2.9. Aquí está el 2. Entonces su factor es 1.13. No, que la I mía es 0,333. Entonces haga 1 sobre I. Y en ese caso, ¿cuánto da 1 sobre I? Como 3, ¿no? Entonces entra con 3 y busca casus D. Entonces, en mi caso, casus D es 1.14. En el caso de ustedes también, porque tienen unos la I 3 como la mía y otros 3.75. Entonces, factor de diámetro pequeño, 1.14. Entonces, aquí voy a meter mi diámetro primitivo en centímetros y casus D 1.14. Aquí hay otro término, B sub M. B sub M es la velocidad de la correa en metros por minuto. Esta velocidad de la correa aquí. Tengo que calcular la velocidad de la correa, ponerla en metros por minuto y meterla aquí. Bueno, resulta que en la zona de contacto, aquí, entre correa y polea, en toda esta zona, pues correa y polea van juntas. Entonces la velocidad de la correa es la misma velocidad de la polea en cualquier punto. Aquí, esta velocidad o velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial es lo mismo que la velocidad de la correa. Porque aquí van juntas, ¿no? Todo esto. Y en todos los puntos la velocidad de la correa pues va a ser la misma. Aquí, acá, 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 donde sea. Quiere decir que la velocidad tangencial aquí, en una polea, y la velocidad tangencial en la otra polea son iguales. Y eso es la velocidad de la correa. Entonces, para calcular la velocidad de la correa, calcule la velocidad tangencial en cualquiera de las poleas. Ahora, ¿qué es velocidad tangencial? Eso ya es física 1. ¿Cómo calculamos velocidad tangencial? Movimiento circular. O física del colegio, ¿no? En el colegio también lo vimos. Tengo movimiento circular y necesito la velocidad tangencial. El radio por la velocidad angular. Exacto. Omega por R. Normalmente en física, esa omega es radianes por segundo. La velocidad angular. En un motor y en una transmisión no son radianes por segundo. El motor en la placa trae la velocidad angular en vueltas por minuto, revoluciones por minuto. Y se llama N, ¿no? Esa es la letra que hemos venido utilizando, N. Esto es velocidad angular de la polea, pero no en radianes por segundo, sino en vueltas por minuto. De todas maneras,
La velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. Pero estas vueltas, como las necesito en metros por minuto, estas vueltas por minuto lo necesito es en radianes por minuto. Una vuelta, ¿cuántos radianes son? ¿Dos pi? 2pi. Entonces, n vueltas es 2pi n. 2pi por n. Eso es omega. Pero dado en radianes por minuto. Así la necesito porque quiero velocidad en metros por minuto. Entonces, omega por r. R en metros. 2pi n por r. Esa es la velocidad. 2pi n y por r. 2 por pi por n y por r. Pero r es diámetro sobre 2. Entonces 2 y 2 se van. Me queda que velocidad tangencial o velocidad de la correa, pi por n por d. O pi de n, como tengo aquí, pi de n. De cualquier correa, perdón, de cualquier polea. Si tomo el diámetro de la polea pequeña, entonces la velocidad de la polea pequeña, que en mi caso es 900. Y esto es diámetro primitivo. Entonces, pi por 0,1916, que es el diámetro primitivo en metros, por la velocidad del motor, 900 revoluciones por minuto. Porque estoy con la polea pequeña, que está en el motor. Si tuviera la otra polea, pues sería pi, diámetro de la polea grande, por velocidad de esa polea. Y me tiene que dar lo mismo. Entonces, en este caso, 541.74. Entonces, vamos a dejar calculado eso. Primero, tienen casus D, lo anotan, les dio 1,14. Luego van a meter diámetro primitivo en centímetros de la polea pequeña. Y ahora calculan la velocidad de la correa. Pi por n por d. Trabajen con cualquier polea y d en metros. Calculemos para poder calcular la potencia de la correa, potencia nominal.
Bueno, en mi caso, me da 541.74 metros por minuto. A ustedes les da diferente, porque unos tienen relación de velocidades de 3 y otros de 3,75. El de 3, ¿cuánto dio? A mí me dio 670.67. ¿Sí? Ese es el de 3. ¿Sí? Sí, señor. Eso da 3,75. $670.66. Es pi por n por d. Oiga, dio más bajito que el anterior, como que no puede ser, porque el diámetro es más grande. Profesor, ¿es el diámetro primitivo o el diámetro exterior? Diámetro primitivo. Todos los Eh, cálculos son con diámetro primitivo. Entonces, Diámetro exterior es solo para los planos y para el taller. a mí me dio 2.500.000, No, ¿no? en metros. Ah, en metros. Ah, qué Sí, pena. Sí, sí, el sí. diámetro en metros. Sí, sí, sí. Sería pi por 480 por el diámetro grande. O pi por 1800 por el diámetro pequeño. Oiga, debe dar lo mismo. 670 algo. Sí, profe, 670.66. Esa es. Bueno, entonces ya tenemos todo. Ya tengo factor de diámetro. Diámetro pequeño en centímetros. Y velocidad en metros por minuto. Meto todos esos datos, adecuación de correas tipo C, aquí, y me da 667 caballos. Eso es lo que es capaz de transmitir una correa en estas condiciones. Así. Bueno, usted va a hacer lo mismo, reemplazando en esta que ya se la hallaron, esta potencia nominal para correa tipo B. Estos son los factores. Aquí es 1,14. Aquí es 11,86. Y estas B sub M es 670.66, que fue lo que me dijeron que dio. Y hallan esa potencia. Debe dar menos que la mía, porque es que la mía es correa tipo C, más robusta. 674. La suya debe dar menos. La correa tipo E tiene que dar menos. Algo así debe ser. Sí.
Y tiene que dar lo mismo para los dos, ¿no? Porque, a ver, es la misma velocidad, el mismo diámetro, el mismo K sub D. Entonces debe dar eso. ¿3 qué? Eso. Bueno, le seguimos. Ojo con esto. Eso es la capacidad de la correa en estas condiciones. Este diámetro y esto, y así diámetros iguales. Pero resulta que mi transmisión no es así. Mi transmisión es así. Entonces, primero, la correa no es C144. La mía es C96. Esa correa va a sufrir más. Es más cortica, tiene que pasar más veces por la polea. Luego tiene que ser capaz con menos de lo que dio. Entonces va a haber un factor de corrección por longitud. Porque no es la misma longitud. No son los mismos diámetros, pero eso ya fue corregido con el factor de diámetro. Pero si hay un factor de ángulo, porque en esta, ya me pasé. En esta, al ser los diámetros iguales, el ángulo de contacto entre correa y polea es 180 grados en ambas. En la nuestra, en la real, que es así. Cuando los diámetros no son iguales, entonces el ángulo de contacto en la polea pequeña es menos de 180, porque la tangente está aquí. Entonces el ángulo es este. La otra tangente está aquí porque este es vertical. Este. El ángulo es este, que es menos de 180. Entre menos contacto haya entre correa y polea, más fácil se va a poder deslizar. Entonces va a ser capaz con menos potencia. Hay un factor de ángulo aquí que debo corregir. K sub teta. Entonces, la potencia nominal corregida es aquella que acabamos de calcular. Condiciones normales, esta. En estas condiciones, que fue la que acabé de calcular. Pero corregida por la longitud de la correa y corregida por el factor de ángulo. Entonces, lo que me dio, que fue 6,67, hallo K sub L, hallo K sub teta, y corrijo. Y esa es la real, la de mi transmisión. Entonces, vamos a hacer eso. Corrección por longitud. Para cada correa, la que el fabricante puso en el ensayo de la potencia nominal es la que está en amarillo, que tiene factor 1. Entonces, en correa tipo C, como acabamos de ver, el montaje fue con una correa 144. Si mi correa no es esa, hay un factor de longitud que debo buscar. Si la correa es más larga, sufre menos, aguanta un poquito más de potencia. Por eso los factores aquí son mayores que 1. Factores de corrección. Si la correa es más corta que esta, entonces sufre más, aguanta menos. Por eso el factor es menor que 1, ¿no? Bueno,
Así que en correa tipo C, la que pusieron fue esta. En correa tipo B, la que pusieron fue la B90. Y en correa tipo A, lo que pusieron fue la 68. Esta es la de tipo A, B, C, etcétera. Entonces B, perdón, A, es esta, A. Pusieron la A68 en el ensayo. B, pusieron la B90. La C, la 144. Entonces, mi correa fue la C96. El factor de corrección por longitud es este. K sub L 0,92. ¿Cuánto es la suya? Para uno fue la B60. Para otro fue la B75, creo. Entonces, cada uno entra, busca su correa y busca su factor. Bueno, listo. El de la B60, ¿cuánto va a poner? 0,92. B60. Esta, sí, 0,92. B75 va a poner 0,97. 0,97. 0,97. Eso es. Listo. Factor de ángulo está en esta tablita. Entonces tome diámetro primitivo de la polea grande, diámetro primitivo de la polea pequeña y divida por el C real, el que calculó después de normalizar la longitud de la correa. Ahí sí ya lo necesitamos. Ese fue el que no alcanzamos a hacer. Entonces, eso lo hacen este fin de semana. Calculan el C para poder calcular este valor. Y la semana entrante seguimos exactamente ahí. Aquí hay unos detalles que tengo que aclarar, entonces no le digo que lo haga. Porque hay dos valores. Tengo que aclarar qué análisis se hace para saber cuál tomar. Por eso no les digo que lo hagan, sino calculen C y calculen este valor. Diámetro primitivo grande menos pequeño sobre C real. Y la próxima semana, el viernes, terminamos selección de las correas y hacemos el diseño de las poleas. Bueno, listo por hoy. Cuénteme, Sebastián. Profe, qué pena, es que en el dibujo, cuando usted hizo, bueno, el bosquejo de las poleas más abajito, quería preguntarle una cosa. ¿Aquí? No, profe, en el que usted hizo, el que son el dibujito y están en rojo las dos. Ah. Profe. Profe, si no estoy mal, bueno, el tipo de la correa, ¿nosotros cogemos el mínimo o el normal? ¿Esto? Sí, señor. No, esto no es de C, esta C no es de distancia entre centros. Ese es el tipo de correa. Esta es la correa. Exacto, la correa. Pero ahí en la tablita sale mínimo y normal. Si no estoy mal, creo que ese 144 es el normal, el que usted cogió. ¿En dónde sale mínimo normal? En una tablita pequeñita. Usted lo vio, profe. No, porque es que esto es tipo de correa.
Aquí lo que ponemos acá, esto es tipo de correa, la que le dio. Se refiere a cuando escogí la longitud. No, profe, ¿No? es que ejemplo, cuando ya supimos el tipo de correa, salía, ejemplo, mínima y la normal. Y si no estoy mal, creo que usted nos habló de la proporción, si es grande el espacio, si es ancho o es alto. Ah, pero eso fue para los diámetros. Exacto. Pero ahí, bueno, en mi caso, no Bueno, me quedó claro eso, profe. ya caigo en cuenta. En el ensayo que hace el fabricante, ese siempre lo hace con el normal. Con el normal. Se refiere a esto. Aquí. Entonces, Eso, sí, señor, esa en tablita. el ensayo siempre se coloca el de aquí. Eso es lo que hace el fabricante, colocar el normal. Esto para escoger el diámetro de la polea fue, el fabricante le dice, si no tiene problemas de espacio, yo prefiero que me trabaje con este. Y entonces ponga este diámetro. Pero si tiene problemas de espacio y necesita la transmisión lo más pequeña posible, entonces no me puede poner este. Él me dice, el fabricante me dice, me aguanto y le garantizo mi correa siempre y cuando no se me pase de aquí para abajo. Pues como nosotros, nuestro enunciado dice, lo que va a diseñar tiene que caber aquí en este espacio pequeño. Pues tengo problemas con el espacio. Entonces voy a diseñar de entrada lo más pequeño posible. Y lo más pequeño posible en la transmisión por correas es cuando mi correa, que es C, tiene 203 milímetros de diámetro externo, la polea pequeña. Por la misma razón, en su caso, que era correa tipo B, trabajaron con este y no con este. En el ensayo, el fabricante sí monta el ensayo con este. Por eso hay una corrección de diámetro en la fórmula, ¿no? Pero en su diseño lleva este. Eso es. Ahora sí. Eso era, profe. Sí, señor, muchísimas gracias. Listo. Entonces terminan de calcular ese, buscan cuánto vale para poder entrar a la tabla y ahí seguimos la próxima semana. Profe, ¿Cuánto? Este valor. D menos D sobre C. Lo necesitamos para poder escoger K sub teta y hallar la potencia nominal corregida, ahora sí completa. ¿Listo? Entonces, Dios mediante, nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Bueno, Profe, gracias, hasta luego. hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. profe. Chao.